Buenos días, mi nombre es Alejandro Elías Rangel y hoy presentaré el tema de extracción líquido-líquido, correspondiente a la unidad de bioseparaciones fluido-fluido, de la carrera de Ingeniería Biotecnológica. Para empezar, definiremos lo que es una extracción. Bueno, pues una extracción es como tal una operación de transferencia de masa, donde nuestro objetivo es separar un componente, que llamaremos soluto, de una mezcla líquida. Esto se logrará poniéndolo en contacto con otro líquido, que llamaremos disolvente, que puede ser inmiscible o parcialmente inmiscible con la mezcla original. Bueno, y de este proceso surgen dos corrientes principales. Una corriente de refinado, que es la fase líquida original, ya empobrecida del soluto, y también nos va a surgir otra corriente, que es la corriente de extracto, que es nuestro disolvente ahora enriquecido con el soluto que queríamos separar. Y bueno, aquí un concepto clave es la miscibilidad, que es crucial para que las dos fases líquidas no se mezclen por completo, ya que de lo contrario no podríamos separarlas al final del proceso. Ahora bien, para visualizar y analizar estos sistemas de tres componentes, utilizaremos un sistema gráfico muy poderoso, que son los diagramas ternarios. Estos diagramas triangulares nos muestran las composiciones de equilibrio y sus partes principales, las cuales son primeramente los vértices. Cada vértice representa un componente puro, donde A es el soluto, B el disolvente original y C es el disolvente de extracción. Como podemos observar en la imagen de la derecha, una curva binodal es la línea más importante del diagrama. Se centra principalmente en separar la región donde tenemos una sola fase líquida de la región donde coexisten dos fases. Por otra parte, una recta de reparto es una línea que une dos puntos sobre la curva binodal, mientras que el punto de mezcla representa la composición global de la mezcla de los tres componentes. El coeficiente de reparto o de distribución, representado por la letra K, es una constante de equilibrio que mide la relación de concentraciones de un soluto entre las fases líquidas inmiscibles, como lo son el extracto y refinado. Lo podemos calcular dividiendo la concentración del soluto en la fase de extracto sobre su concentración en la fase de refinado. Y bueno, aquí tenemos una interpretación sencilla, donde si K es mayor que 1, la concentración es favorable, ya que el soluto va a preferir irse con el nuevo disolvente. Por otro lado, si K es cercano a 1, la separación es muy difícil, mientras que si K es menor a 1, la extracción es desfavorable y probablemente deberíamos buscar un disolvente alternativo. Para aplicar este concepto, coloqué un ejercicio de coeficiente de reparto y bueno, el ejercicio menciona lo siguiente. El coeficiente de distribución para el N-heptano distribuido entre benceno y etilenglicol a 25 grados Celsius es de 0.4. Si se agregan 70 gramos de N-heptano a un recipiente que contiene 500 gramos de benceno y 650 gramos de etilenglicol, el ejercicio pregunta ¿cuánto N-heptano contiene cada fase en el equilibrio? Y para esto coloqué un diagrama que se puede observar en la parte derecha, en donde a un mezclador entran varios flujos. 500 gramos son de benceno, 650 gramos son de etilenglicol y 70 gramos son de N-heptano. Esto se distribuye a un refinado y hacia un extracto. En la parte del refinado sale N-heptano y etilenglicol. Y en la parte del extracto sale N-heptano y benceno. Para la solución vamos a asumir que el benceno y el etilenglicol son completamente inmiscibles, es decir que no se disuelven uno con el otro, y que además los tres componentes son químicamente inertes entre sí, es decir que no reaccionan químicamente para formar algún otro compuesto. Por la definición del coeficiente de reparto tenemos que la fracción másica en fase glicol sobre la fracción másica en fase benceno es igual a 0.4, que es lo que nos menciona el problema. Esta será la ecuación número 1.
La ecuación número 2 es el balance de masa del N-heptano, donde la suma de lo que hay en ambas fases debe ser igual a 70 gramos iniciales. Resolviendo este problema en GeoGebra, se obtiene que la masa del N-heptano en el refinado es igual a 23.09 gramos, mientras que la masa del N-heptano en el extracto es igual a 46.91 gramos. Finalmente, para obtener la eficiencia global del N-heptano respecto al extracto, realizamos el cociente del flujo final del extracto sobre el flujo de entrada, dándonos un porcentaje de 67.014% de eficiencia global. Esto significa que se logró recuperar y al mismo tiempo transferir al benceno aproximadamente 2/3 de todo el N-heptano que había al principio, lo cual nos indica una separación favorable. Ahora pasaremos a lo que es el contacto múltiple en corriente directa. En lugar de usar todo el disolvente de una sola vez, en este esquema de alimentación se pone en contacto varias veces y en cada etapa se utiliza una porción nueva de disolvente puro. El refinado de una etapa se convierte en la alimentación de la siguiente. Al final obtendremos varios productos de extracto y un único refinado final. Aquí coloqué un problema para ilustrar el concepto. El ejercicio nos menciona lo siguiente: 20 kilogramos de una disolución de nicotina en agua de concentración 2% en peso de nicotina se tratan con 60 kilogramos de queroseno a 20 grados Celsius para extraer la nicotina. Suponiendo que el queroseno es totalmente inmiscible con el agua a esa temperatura, calcule la cantidad de nicotina extraída operando en corriente directa. Número 1, si se trata la mezcla inicial con una sola etapa. Y número 2, si se efectúa el tratamiento en 3 etapas, empleando 20 kilogramos de queroseno en cada una de las etapas. Asimismo, el ejercicio nos proporciona los datos de la mezcla a 20 grados, los cuales se pueden observar en la tabla. En el eje X se tiene el cociente de kilogramo de nicotina por cada kilogramo de agua, y en el eje de las Y se tiene el kilogramo de nicotina sobre cada kilogramo de queroseno. Para empezar, primero tenemos que identificar los componentes que vienen en nuestro proceso. El soluto sería la nicotina, el diluyente es el agua y el disolvente es el queroseno. En las figuras de la derecha se pueden observar los procesos. En la parte superior se puede observar una única etapa, que es lo que nos pide el inciso A. Se puede observar que tiene dos corrientes de entrada. Como primero, la alimentación entra, en donde se encuentra el agua con nicotina, y también hay una entrada de disolvente. Como salidas tenemos los extractos y el refinado. El extracto tiene queroseno y nicotina, mientras que el refinado contiene agua y nicotina. En la parte inferior se puede observar el proceso en 3 etapas de refinamiento, en donde el refinado de la etapa 1 pasa a ser la alimentación para la etapa 2 y el refinado de la etapa 2 pasa a ser la alimentación de la etapa 3, obteniendo así un refinado final. Ahora bien, primeramente tenemos la corriente de alimentación, que es donde nos dan la mayoría de los datos. La masa total de la disolución es de 20 kilogramos, mientras que la concentración de nicotina es al 2% en peso. La masa de la nicotina la podemos obtener multiplicando el flujo de entrada por la fracción de nicotina, que serían 20 kilogramos por 0.02, dándonos un resultado de 0.4 kilogramos. Asimismo, la masa del agua la podemos calcular multiplicando el flujo de entrada por la fracción restante que no es considerada nicotina, es decir, agua. Al realizar la multiplicación obtenemos una masa de 19.6 kilogramos. Y de igual manera tenemos que considerar que la fracción inicial del queroseno es igual a 0. Para obtener la composición en la alimentación, dividimos lo que es la masa de nicotina entre la masa de agua, generándonos un valor de 0.02041 kilogramos de nicotina por cada kilogramo de agua. Ahora bien, para cada consideración,
de etapa única y multietapa, realizaremos un balance de masa donde la nicotina que entra con el agua más la nicotina que entra con el queroseno es igual a la nicotina que sale con el agua más la nicotina que sale con el queroseno. Si sustituimos cada valor, obtenemos lo que sería la ecuación de una línea recta, que la llamaremos línea de operación. Para la etapa única tenemos una pendiente de menos 0.327, mientras que para la multietapa tenemos una pendiente de menos 0.98. Para la solución, primeramente colocaremos en un Excel todos los datos de la línea de equilibrio que nos proporciona el problema. Seguidamente comenzaremos con un punto que representa la entrada en X igual a 0.02041 y Y igual a 0. Teniendo en cuenta el valor de la pendiente, trazaremos una línea desde el punto de entrada hasta cortar con la curva de equilibrio, donde se leerá la composición final. Para el caso de la única etapa, se tiene que la concentración final es igual a 0.0054 kilogramos de nicotina por cada kilogramo de agua. Mientras que para el caso de la multietapa se tiene una concentración final de 0.0028 kilogramos de nicotina por cada kilogramo de agua. En esta diapositiva se puede observar el diagrama del equilibrio para el sistema agua-nicotina-queroseno a 20 grados Celsius. La línea de color negro es la curva de equilibrio. La línea amarilla representa la única etapa, mientras que las líneas punteadas de colores muestran la construcción escalonada de las tres etapas, evidenciando cómo la concentración de nicotina en el refinado disminuye progresivamente en cada paso. Como resultado final se tiene que en una sola etapa se extraen aproximadamente 0.294 kilogramos de nicotina, aproximadamente un 73.55%, mientras que para la multietapa se extraen aproximadamente 0.345 kilogramos de nicotina, que sería aproximadamente un 86.28%. Finalmente llegamos a la configuración más eficiente, lo que sería el contacto en contracorriente. Aquí la alimentación y el disolvente entran por extremos opuestos del sistema y fluyen en direcciones contrarias. Para determinar el número de etapas teóricas en este proceso, utilizaremos el método gráfico de Hunter-Nash en un diagrama ternario. Este método se basa en encontrar un punto de operación y realizar una construcción escalonada. Como ejemplo tenemos un ejercicio que menciona que 300 kilogramos de una disolución acuosa de ácido acético de composición 40% en peso de ácido se extraen a contracorriente con éter isopropílico para reducir la concentración del ácido en el producto refinado al 6% en peso. Nos pide calcular la cantidad mínima de disolvente a emplear, así como el número de etapas teóricas si la cantidad de éter isopropílico empleado es el 40% superior al mínimo. De igual manera, en la imagen del lado derecho se pueden observar los datos del equilibrio para el sistema. Los programas que utilizaremos será ProSim y Excel. Como primer paso colocaremos los datos del reparto en ProSim. Es importante mencionar que se debe colocar en fracciones, ya que el problema nos lo da en porcentaje. Así que todos los datos de las tablas se dividirán entre 100. Como se puede observar en la figura, hay varias líneas que conectan diferentes puntos, los cuales deberán ser unidos trazando una curva que una todos los puntos del extracto. Ambas curvas se encontrarán en el punto de pliegue, formando una única curva cerrada, conocida como la campana binodal. Esta curva delimitará la zona de inmisibilidad, que es la región de dos fases del resto del diagrama. Posteriormente colocaremos el área de superficie, ordenando de mayor a menor los datos del extracto y del refinado. Como podemos observar en la figura, en la parte superior se encuentra el ácido acético, en la parte inferior derecha se encuentra el éter isopropílico y en la parte inferior izquierda se encuentra el agua. Lo siguiente es elaborar la línea de reparto, que son líneas rectas que se encuentran dentro de la curva binodal
y cada una de estas líneas conecta dos puntos que están en el equilibrio, así como elaborar la línea conjugada, que es una línea auxiliar para ayudarnos a interpolar posteriormente. Una vez que el diagrama de equilibrio está completamente construido, el siguiente paso es ubicar en él los puntos que definen nuestro problema de extracción específico. Como primer punto tenemos el punto de alimentación, en donde el problema menciona que hay un 60% agua y un 40% de ácido acético. Asimismo, tenemos también la línea de balance global, donde ésta pasa desde nuestro punto de alimentación hasta un punto donde hay 100% éter. Asimismo, también tenemos el punto de refinado final, o RN. Este punto nos representa la composición objetivo que queremos alcanzar en la corriente de refinado después de la extracción. En nuestro problema se menciona que queremos alcanzar un 6% en peso, así que este valor lo ubicamos en la línea binodal. El siguiente paso es elaborar la zona pinch para condiciones frontera y X mínima, donde la condición pinch nos representa el límite operativo, y es la línea de azul fosforescente que se puede observar en el diagrama. Para encontrar la X mínima, trazaremos una línea que une el punto de refinado final, Rn, con el punto E mínimo, y se puede observar en la figura como la línea de color naranja. Entonces el X mínimo se encontrará en la intersección de la línea mínima de operación con la línea de balance global. Para el inciso A, donde nos pide la cantidad mínima de solvente a emplear, realizaremos un balance global, donde la masa de alimentación más la masa del disolvente es igual a una mezcla o un extracto más un refinado. Al realizar un balance por componente para el solvente mínimo, podemos cancelar la masa del disolvente, ya que su fracción es igual a 0. Al realizar la sustitución, tenemos que la cantidad mínima de disolvente a emplear es de 395.24 kilogramos. Como inciso B nos pregunta el número de etapas teóricas, y empezaremos con lo que es el punto de mezcla, el cual será nuestro punto de operación real, y nos da un resultado de 0.1406. El siguiente paso sería calcular el punto P, o punto de operación, que es donde se cruzan las líneas que representan el balance de masa a través del sistema. Su utilidad radica en que cualquier línea que pase por el punto conectará con las composiciones de las corrientes que se cruzan entre etapas. El siguiente paso sería la interpolación, donde se traza la línea del punto R1 hasta el punto P, en donde intercepte la línea respecto a la línea binodal será E2, que en este caso podemos observar que es la línea de color rojo. Finalmente, se repite el procedimiento hasta obtener un punto por debajo de la concentración mencionada por el problema. En este caso se realizaron 6 etapas para llegar por debajo de Rn, que es la composición al 6% de ácido acético. Como se puede observar en el diagrama, el punto R6 ya se encuentra por debajo de la concentración de Rn, lo que significa que después de 6 etapas hemos alcanzado y superado la pureza deseada en el refinado. Entonces, como conclusión al problema, se necesitaron 6 etapas teóricas para lograr la separación requerida.